Pero nosotros debemos dejar este tema aquí y nos vamos a ir al siguiente tema, que tiene que ver con este conflicto entre Rutas de Lima y los peajes y la Municipalidad de Lima. Pero hay un nuevo personaje y un nuevo punto, y estamos hablando del peaje de Conchán, el personaje, el alcalde de Lurín, que efectivamente ha ganado un habeas corpus y se ha suspendido el cobro de peaje en Conchán. Se hablaba de que no había una ruta alterna, sí la hay, pero está en muy malas condiciones. Esto genera e inflama mucho más este conflicto. Vamos con el reportaje de María Horno. Este pueblo está aislado completamente. Si bien es cierto, es un pueblo pobre, pero también los pobres tenemos derecho a vivir algo mejor. Carecemos de saneamiento físico legal, carecemos de agua y desagüe, porque es un pueblo olvidado por todas las veces. Don Jorge Chávez lleva 32 años viviendo en la Asociación de Viviendas San Antonio en Lurín. Su rutina, como la de cientos de familias en esta parte del sur de Lima, se ha visto marcada por un mismo obstáculo, el peaje de Conchán. Junto a otras 500 familias, fue parte del reclamo que llevó a la Municipalidad de Lurín a presentar un habeas corpus, porque aseguraban que el cobro del peaje les impedía ejercer un derecho básico, que es el libre tránsito. ¿Por qué se siente usted aislado? Porque prácticamente al momento de tener ese peaje para ir a nuestro distrito, 2 peajes para regresar, 15 soles es justo entre nuestro propio distrito. Pero detrás de este caso hay una controversia mayor. De un lado, la concesionaria Rutas de Lima, del otro, la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en medio, los vecinos como don Jorge. Nosotros estamos buscando ¿qué cosa? Que se nos respete y que se nos reivindique 2 derechos, libre tránsito y la igualdad ante la ley de todos los vecinos del distrito de Lurín. Esta sentencia que se ha emitido suspendiendo temporalmente el peaje de Conchán se enmarca en una estrategia más global anunciada públicamente por la Municipalidad de Lima y otras agencias del Estado, en la cual se trata de privar de ingresos a la concesión, dejarla sin su único ingreso, que es el cobro de peajes, y de esta manera lo que se va a ocasionar es no solamente pues responsabilidades del Estado. Mientras tanto, este caso constituye un nuevo capítulo en la confrontación entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima, un conflicto legal que se desarrolla actualmente en tribunales internacionales. ¿Está el Perú cumpliendo con los contratos de concesión firmados? ¿Está poniendo en riesgo su imagen frente a la inversión privada? Estas son materias que ya se han discutido más de 6 años y existen 2 laudos arbitrales emitidos por tribunales internacionales de arbitraje independientes y de altísimo nivel que han confirmado que el contrato de concesión es válido, es vigente, no tiene vicios de corrupción, y pese a ello nos encontramos con este ataque y esta hostilidad que está utilizando el Poder Judicial local para poder obtener pues lo que no se obtiene en la vía que el mismo Estado ha diseñado, que es la vía arbitral. El artículo 62 de la Constitución Política del Perú garantiza la libertad de contratación y el Estado hace que los contratos sean ley, pero se olvidan leer la segunda parte del artículo 62 que dice: respecto de contratos celebrados válidamente. ¿Este contrato ha sido celebrado válidamente? No. En marzo del 2024, la Municipalidad de Lurín presentó un habeas corpus en defensa de sus residentes y después de 39 intentos anteriores, el Poder Judicial le dio la razón. La jueza Vilma Vidales ordenó suspender de inmediato el cobro de peaje de Conchán operado por Rutas de Lima. Todos los días nosotros, toda esta población de acá, vamos todos a hacer compras en Lurín, al colegio, entonces nos afecta el peaje de San Pedro, y para regresar el de San Pedro, ingreso por allá, te afecta el de San Pedro, vienes por el puente de Lurín, te afecta el de acá, o sea, los dos sí o sí tenemos que pagar, así o sí. Era un pago indebido ya, era mucho por ahora este peaje. ¿Usted utilizaba este peaje todos los días? Todos los días, y ya te ahorras el peaje, es un gasto excesivo ya. El argumento principal de la jueza Vidales señaló que los vecinos de la Asociación San Antonio que viven justo frente al peaje de Conchán deben pagar 7 soles 50 cada vez que entran o salen, aunque no abandonen su propio distrito.
sin tener ruta alterna, porque no hay ruta alterna para que esos vecinos puedan venir. Y de igual forma, cuando ellos lleguen a Lurín ya pagando el peaje, habiendo terminado sus gestiones, sus actividades cotidianas, o los chicos del colegio y etc., o del trabajo, tienen que, para regresar a su casa, tienen que pasar por toda la antigua Panamericana, una ruta alterna que, dicho sea de paso, no es idónea y que ya ese concepto lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional en el caso de Puente Piedra. Evitar el pago del peaje significaba tomar una ruta alterna que no era adecuada. Los vecinos tenían que seguir la antigua Panamericana Sur, ir hasta Chorrillos, dar toda la vuelta para cambiar de dirección de norte a sur y luego usar una trocha de tierra para poder regresar a su casa. Más de 1 hora de recorrido. Rutas de Lima se circunscribe a las vías concesionadas, ya darles el mantenimiento, la operación y a prestar todos los servicios en beneficio de los usuarios. Y si bien es cierto, como hemos explicado, existe una vía alterna que corre paralela incluso a la vía concesionada en la Panamericana Sur, también es cierto que si los vecinos requieren, y con justa razón, que las vías urbanas, las vías locales, se encuentren en un mejor estado, esa es una responsabilidad que recae exclusivamente en sus autoridades, en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros hemos enviado sendos documentos a la Municipalidad de Lima porque, en principio y prima fase, claro está, es la responsable del mantenimiento de la antigua Panamericana. Sin embargo, no ha habido un trabajo de poder hacer que esta vía sea verdaderamente fluida y que venga, obviamente, las medidas de seguridad. Hoy la antigua Panamericana no podemos decir que es una vía idónea simplemente porque no tiene baches. Ese no es el concepto de la vía idónea. El concepto de la vía idónea es la fluidez, el concepto de la vía idónea es la seguridad. Hoy no hay alumbrado público en gran parte de la vía. Imagínense la cantidad de accidentes. Como era de esperarse, la decisión del Poder Judicial fue bien recibida por los conductores y los vecinos de Lurín. Muchos contaron que el pago diario de 7,50 soles afectaba su economía, especialmente para quienes deben salir del distrito todos los días para estudiar o trabajar. Pero antiguo sí, muchos demorados, muchos carros y muchos rompemuelles, que hay bastantes. Y acá es más libre. ¿Cuántos años usted transita por esta zona o trabaja por esta zona? Por esta zona trabajo como 5 años. ¿Y durante todo ese tiempo, al día, cuánto pasaba más o menos? Tres veces al día pasaba. Pero ahora surge una nueva pregunta. Si ya no se cobra el peaje, ¿quién se hará cargo del mantenimiento de esta ruta? Nosotros tratamos de explicar a la audiencia, ¿no?, y a los usuarios es que la existencia de una vía concesionada como las que nosotros seguimos operando y manteniendo, pese a estar privados de ingresos, con el norte suspendido y ahora este peaje de Conchán por decisiones que nosotros consideramos arbitrarias, nosotros seguimos operando esas vías. La Municipalidad de Lima tiene la responsabilidad de habilitar, mejorar o constituir o crear nuevas vías en cualquier caso. Sin embargo, no es la primera vez que se suspende el cobro de un peaje en Lima. En marzo del 2024, el Tribunal Constitucional ordenó a Rutas de Lima cesar el cobro en la Panamericana Norte, tras una demanda que alegaba que se estaba vulnerando el derecho al libre tránsito de los vecinos de Puente Piedra. La sentencia suspendió el cobro del peaje hasta que se construyan rutas alternas adecuadas o hasta que la justicia determine si el contrato de concesión fue ilegal o no. El Tribunal Constitucional determina que la Municipalidad de Lima es la obligada a construir rutas alternas en el norte. Y la Municipalidad de Lima ha pasado más de un año y no ha ejecutado el mandato del Tribunal Constitucional, lo cual supone también que nos vienen quitando los ingresos en el tramo norte del proyecto de un modo indeterminado. Rutas de Lima argumenta que existe un incumplimiento basándose en la resolución del Tribunal Constitucional que indicó que la Municipalidad de Lima es la encargada de construir las vías alternas necesarias para garantizar el libre tránsito. Bueno, eso está porque el contrato, si bien el contrato establece, pero en la medida que el contrato sea un contrato válido, pero el contrato es un contrato ilegal porque ha habido actos de corrupción. Eso es el fundamento de ese, porque además, y ahí viene la respuesta categórica, esa obligación fue gracias a que yo, Susana Villarán, obligo a la municipalidad a que se haga responsable de hacer la ruta alterna, pero para poner eso dame $11 millones.
El precedente del Tribunal Constitucional en Puente Piedra fue clave para suspender también el cobro en una de las 7 casetas que Ruta de Lima tiene en la Panamericana Sur. Esta decisión también se tomó, según la jueza Vidales, debido al aumento del peaje de 6 soles 50 a 7 soles 50. Y la segunda estrategia. Dijimos, como ya tenemos una decisión del máximo órgano de interpretación constitucional en el Perú que declara fundada esto, repliquemos lo que hemos hecho en el norte, repliquemos al sur. Y ahí nos vamos llegando a lo que ha pasado la sentencia en esto. Tocamos la puerta de varios alcaldes. Esa es otra muestra de cómo a través de una resolución judicial se vulnera un contrato de concesión que tiene una estructura tarifaria y que si hay cuestionamientos, que los han habido y se han discutido en las vías arbitrales, se canalizan esos cuestionamientos al régimen tarifario en la vía arbitral y se obtiene un pronunciamiento. En este caso se ha obtenido pronunciamientos que ratifican que la estructura y el régimen tarifario del contrato de Rutas de Lima es completamente correcto. Esta resolución llega después de que la empresa Brookfield, principal inversionista de Rutas de Lima, demandara al Perú por $2.700 millones debido al cierre del peaje en la Panamericana Norte. Rutas de Lima ha invertido más de 2.200 millones en obras, más de 1.300 millones en operación y mantenimiento. Hay inversión que se tiene que recuperar vía el cobro de la tarifa de peajes. Y esto no es exclusivo del contrato de Rutas de Lima. El régimen de tener cobro de peajes en concesiones viales es común en todos los contratos de concesión vial que ha firmado el Estado peruano. Claro, si absuelven a Villarán y dicen que no hay responsabilidad, obviamente la municipalidad tiene que pagar. El contrato es válido, no hay condena, no hay acto criminal, el contrato es válido, obviamente la municipalidad tiene que pagar todo lo que ha dejado de percibir, sí. Pero eso no va a ocurrir, señores, porque la señora Villarán, la corrupta Villarán, ha confesado. Durante su campaña municipal, Rafael López Aliaga prometió anular el contrato de concesión de Rutas de Lima. 29 de julio es la fecha límite para recuperar estos peajes de la corrupción. Argumentando que fue firmado por Susana Villarán cuando Odebrecht era accionista mayoritario de la concesionaria y que la exalcaldesa recibió aportes de la empresa brasileña para financiar su defensa contra la revocatoria que enfrentaba. La alcaldesa incluso lo ha reconocido en prensa nacional. También el señor Barata ha reconocido que pagó dinero conforme consta en el acuerdo de colaboración. Muy extrañamente no se incluyó como quinto tema en el acuerdo. Primero tenemos que precisar de que existe un proceso en curso contra la alcaldesa de Lima y otros funcionarios. Somos respetuosos de las autoridades que están haciendo su trabajo y emitirán el fallo que corresponda en el foro penal, pero tenemos que ser muy claros de que nosotros tenemos un contrato de concesión. Han querido anular este contrato hace más de 6 años bajo argumentos de corrupción y argumentos de fin ilícito, etcétera. Sí, hemos tenido esas discusiones ya, también hemos prevalecido, hemos ganado esas discusiones, también en 2 oportunidades, en 6 años de litigio, con condena de $200 millones contra la municipalidad. La Fiscalía de Lavado de Activos ha solicitado una condena de 29 años de prisión para Susana Villarán y otros 20 implicados. El 5 de noviembre del 2024 se emitió el auto de enjuiciamiento, el cual fue apelado en virtud de una ley promulgada por el Congreso. La apelación será evaluada el 9 de mayo, tras lo cual se programará el juicio oral. La concesión. Eso se va a declarar nulo. Y si esto se declara nulo como consecuencia de la condena, se caen el arbitraje 1, el arbitraje 2, la medida cautelar del arbitraje 3 y esta demanda última que están haciendo. Se cae todo. El conflicto con Rutas de Lima comenzó con 2 demandas internacionales, una en el 2017 por la suspensión de los peajes en Puente Piedra tras la quema de las garitas durante la gestión de Castañeda y otra por las pérdidas económicas que esa decisión provocó. No se pagan esas deudas y de facto se desconoce la existencia y validez del contrato. Y nuestro único cliente, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene una serie de obligaciones a su cargo, simplemente ha preferido no ejecutarlas, perjudicado es el usuario. Según el contrato, la Municipalidad de Lima debe reestructurar los puentes dentro de la concesión. Aún así, la jueza Vidales ordenó que Rutas de Lima reconstruya el puente Conchán, que lleva un mes cerrado por un hundimiento. Otra vez, los vecinos quedan atrapados en medio del conflicto.
En mi caso, enfermo todo, tirar plancha hasta allá. Y no queda otra cosa, que el alcalde de Lima se acuerde, porque esto es del alcalde de Lima. Las demandas por los peajes en Lima Sur no se detienen con la suspensión en Conchán. El alcalde de Lurín apeló para que también se eliminen los peajes en San Pedro y Arica, mientras que el alcalde de Santa María del Mar pide retirar los 7 peajes de toda la Panamericana Sur. La controversia sigue abierta y deja muchas dudas sobre el futuro de los contratos de concesión y cómo esto afectará a los vecinos y a la economía del país. Una precisión a propósito del QR que anunciamos a raíz de la investigación de Fábrica de